Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan buenos días, buenos días. Ya, sus cámaras, por favor, jóvenes, ya saben ustedes, ya. Sus cámaras, por favor, todos los que están ingresando a clases, ya, todos tienen que estar con la cámara encendida. ¿De chicos? Ayer enseñando hasta las 11:30 de la noche, chicos, me he quedado, pero sin garganta ya. Lo que pasa es que yo enseño en un instituto y ya viene el examen de admisión que es el día 3 de abril, o sea, prácticamente la otra semana está acabando ya el ciclo de preparación. Y el día domingo 3, o sea, nosotros estamos terminando el día 28, estamos terminando, 28 de marzo. Y el día 3 es el examen de admisión. Y los chicos están asustados, no comen, no duermen, porque el examen 1, el examen 2 han salido mal y ahora viene el examen 3. Y ayer nos hemos quedado hasta tarde con los chicos y ya pues rendido, chicos. Mi garganta está un poquito lastimada. Vamos a esperar que todos ingresen. Tienen aproximadamente 5 minutos de darles una ayuda a todos ustedes, ¿ya? Acá también preparando material para los chicos de la Academia Policial. Ay, me queda chico el día, chicos. ¿Dónde están? Ya parece que la próxima semana o la primera semana de abril, estamos hablando el día miércoles 6 de abril, ya estaríamos entrando con las clases presenciales, chicos. Entonces, vamos a esperar, ya, vamos a esperar para ese día ya volver a, a tratarnos, ya. Vamos a conocernos, ¿no? Porque yo a algunos de ustedes no los conozco, a otros sí, porque hemos estado desde el 2020 en verano, antes de que empiece la pandemia, ¿no? Entonces ya en la primera semana de abril, bueno, hasta yo tengo entendido, eh, el Estado peruano a través del presidente de la República, el ministro de Educación, había establecido de que ya se dé las clases presenciales, ¿no? A nivel nacional. Acá, por ejemplo, donde yo vivo está el Colegio Trilce y yo veo a jovencitos, ¿no? Jovencitos que entran a tempranas horas de la mañana y ellos salen a las 2:30 de la tarde, ¿no? Y a la vez también veo, pues, ¿no? A las tutoras, y eso me hace recordar cuando yo también trabajaba en un colegio y fui tutor, y ellos no tienen hora de salida, pues, ¿no? Un tutor salía a las 4 de la tarde, salía a 5 de la tarde, o sea, esperar a todos los niñitos que se vayan a su casa, dialogar con los papás, o sea, por ese lado, ser tutor es un poquito pesado, ¿no? Pero por otro lado, en el aspecto económico, sí es satisfactorio, ¿no? Porque hay instituciones que sí valoran tu trabajo, ¿no? Pero en cambio en otras instituciones, nada que ver, ¿ya? Nada que ver. Entonces ya, seguro de tolerancia, sí, me pide tolerancia, ya.
Ya, acá nuestro promotor y coordinador, profesor Rodolfo Reategui, me dice que Yamilei y Hernán no tienen autorización de no usar cámara, ¿no? Porque está un poquito, no, todavía no tienen instalado o tienen problemas con las cámaras, ¿ya? El resto, chicos, tengo autorización de que alumno o alumna que no tiene la cámara lo retire de clases. Solamente la señorita Yamilei y Hernán, bueno, debe ser Hernán Cotina, porque sí, sí lo conozco al joven, eh, no puede usar cámara. El resto, chicos, todos con la cámara encendida, alumno o alumna que no tiene la cámara encendida, le digo goodbye y lo saco de la clase, ¿ya? Tengo acá autorización por parte del promotor y coordinador Rodolfo Reategui de que alumno o alumna que no tiene la cámara encendida lo va a ver la clase, pero por video. El día de hoy, que ya me informa nuestro promotor Rodolfo Reategui, me dice que ya la plataforma, ¿no? En la plataforma pueden estar observando las clases que se han estado subiendo, el material que ya está dentro de la clase. La videoclase, la clase en video, ya el día de hoy lo estoy subiendo en hora de la tarde, ya lo tengo transformado en link, en videoclase, ya lo tengo transformado. Ahora voy a colocar, bueno, faltan todavía 3 minutos, voy a colocar ahora, la semana pasada se me pasó con todo este loquerío de instalar el Zoom personal para los otros salones. El día de hoy sí, mira qué rapidito, ya estamos nuevamente miércoles. Ahora sí voy a enviar la asistencia de los alumnos, ¿ya? La asistencia de los alumnos. A ver, un ratito. Ya. Ahora sí voy a enviar la asistencia. Se me pasó la semana pasada eso. Ahí está. Pero tienen que todos ingresar, pues, ¿no? Tienen todos que ingresar. Yo les rogaría a todos, por favor, que el día de hoy utilicen su cámara, por favor, utilicen la cámara, utilicen el audio, participen en clase. Eso es lo que yo les pediría a ustedes, chicos, porque ya dentro de poco vamos a socializar, vamos a trabajar ya de forma presencial, ¿no? Pero yo quiero que desde ahora estén participando, ¿sí? Que tengan ustedes participación en clase, que ustedes puedan, más que todo, interactuar, ¿no? Que ustedes puedan opinar, en otras palabras, que den su punto de vista. La clase es para que ustedes aprendan, puedan escuchar, y a la vez también ustedes tienen un criterio, ¿no? Porque ustedes son los estudiantes, son los que van a postular. Entonces yo les pediría a todos ustedes que por favor participen en clase, ¿ya? Participen en clase, que ustedes opinen, que también pongan de su parte, porque ustedes son los que van a postular, jóvenes, ¿ya? Entonces, yo lo único que hago es explicarles, enseñarles los temas, pero por una parte ustedes también tienen que dar su opinión, porque cuando ustedes van a estar en la universidad, ¿ya? Y sé que van a ingresar, ustedes son muy, muy inteligentes, son los que la timidez se les gana. Cuando ustedes van a estar en la universidad, chicos, los catedráticos lo único que hacen es hablar, 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 porque ellos tienen un sílabus. El sílabus es como un temario, ¿no? Es como un temario. Y un catedrático desarrolla la clase, en una clase puede desarrollar 2 temas. ¿Me dejo entender? Porque antes, cuando yo estaba en la universidad, era un ciclo anual. Me dejo entender, ¿no? O sea, en un ciclo anual, en un año, tú tranquilamente desarrollabas, pues, un tema por clase, ¿no? Pero ahora que ha cambiado,
porque cuando yo también empecé a estudiar Derecho, ha cambiado todo, pues. Ahora, en un año haces 2 semestres. Y como son 2 semestres, eso quiere decir que en un semestre tienes que avanzar 2 clases en un día. Por eso es que el catedrático habla, 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 y tú tienes que estar con tu grabadora o poner tu celular y que el catedrático hable todo, ¿no? Y ya de ahí tú le dices, ¿no? Profesor, doctor o magíster, y la clase, ya no se preocupen, acá está el PTT. Toma el PTT, ¿no? Y tú tienes que estudiar todo el PTT para tu examen. Recuerden, chicos, que cuando ustedes van a estar en la universidad, no hay un examen mensual, no hay un examen bimestral. No es así. Las prácticas, ya, las prácticas que se toman en clase son como un examen parcial, ¿correcto? Y los exámenes parciales son los exámenes finales. Entonces, una práctica, 2 prácticas, 3 prácticas, 4 prácticas que tengas en un curso, te indica que ya tienes 4 prácticas, 4 notas, ¿correcto? Y esto te va a decir de que solamente faltaría la semana de parciales. Entonces, normalmente son 3 parciales en un semestre. Esos 3 parciales se suma y sale una nota. Máximo puede haber 4 parciales, ¿correcto? Y esa nota es lo que sale en tu promedio final, ¿no? O sea, la última nota que va a salir donde ustedes van a tener que aprobar. Antes había un examen llamado sustitutorio, ¿no? ¿Qué cosa era el examen sustitutorio? Su propio nombre lo dice, ¿no? Es la nota que sustituye a tu promedio, ¿no? Si sales el promedio 10, entonces das un examen y en el promedio, en el examen sustitutorio sales 13, ese examen va. ¿Correcto? Entonces, el que menos va, el que menos va al sustitutorio, porque la verdad es bien pesadito las clases, ¿no? Entonces, uno va al sustitutorio. Ahora, no apruebas en sustitutorio, das un examen que se llama aplazados, ¿correcto? Entonces, el examen de aplazados, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es un examen que si tú sacas, ¿no? El promedio 9, el sustitutorio sacaste 10, va 10. Entonces tú vas al aplazado con la nota de 10. Ya en el aplazado, ese 10, el examen de aplazado sacas 15, sumas 10 más 15, 25, la mitad 13. Eso es lo malo del examen de aplazado. El examen de aplazado se suma a tu promedio. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí va lo problemático de a veces estudiar en la universidad, ¿no? Y hay jóvenes que, la verdad les digo, van solamente a perder el tiempo. Hay jóvenes que solamente entran para dar el examen. Hay jóvenes que realmente van a hacer vida social. O sea, vas a encontrar de todo, ¿no? Vas a encontrar de todo en la universidad. Encuentras señoritas jóvenes que van a estudiar, otros van a hacer vida social, otros solamente se dedican pues a estar en los exámenes parciales, bimestrales, pero lo que los alumnos no saben es que en las universidades el 30% de inasistencia, eso indica que te desaprueban del curso, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí muchos alumnos no saben eso, pues, ¿no? Y esos hacen lo que quieren, ¿no? Y cuando llega el momento de dar el examen, el profesor llama a lista y te dice, joven, ¿usted qué hace aquí?
usted está desaprobado, usted ya tiene el 30% de inasistencia. Entonces, ahí recién el alumno se da cuenta de eso, ¿no? Ahora te cuentan la asistencia. Antes no lo hacían, ¿ah? Si ustedes revisan la Constitución Política del Perú, ahí te dice, ¿no? La libertad, el derecho de cátedra. Eso grábenselo bien. Y como les dije en la clase anterior, ¿no? Para estudiar educación cívica, estudien con la Constitución Política del Perú. Ustedes tienen que llevar la Constitución Política del Perú. Cuando vamos a empezar la clase, jóvenes, presenciales, ¿ya? Ustedes van a tener que llevar una Constitución Política del Perú. Yo lo tengo justo, la Constitución Política del Perú, con mi código penal, que ya también tengo que comprarme otro código penal porque ya este 2022 han salido nuevas resoluciones, han salido nuevos documentos, han salido nuevas sentencias y eso lo tengo que tener. Artículo 18, presten atención todos, empezamos ya, ahora sí, ya le di 10 minutos de tolerancia, hasta creo que ya me pasé, tengan muy buenos días con todos ustedes, jóvenes. Lean artículo 18, lo voy a leer para que todos tengan conocimiento. A ver, acá me dice que están entrando 2 alumnos más. El alumno Yosimar no puede ingresar. Nico, ¿quién es Nico? ¿Conocen ustedes a un alumno llamado Nico? La vez pasada estuvo en clase, ¿lo conocen? A Nico. Bueno, igual van a ingresar, ¿ya? Nicole Rivera. Ya, hijo, gracias. Nicole Rivera. Ya, gracias, hijo, porque acá tengo que enviar una asistencia. Ya está. Ya, ahora sí. Continuamos. En el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, en el régimen universitario, ya, escuchen bien, régimen universitario, en el último párrafo del artículo 18 dice, ve, cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. Eso se llama libertad de cátedra, lo cual quiere decir que cuando tú estás en clase, ¿ya? Cuando tú estás en clase, el catedrático está trabajando con jóvenes mayores de edad. ¿Me dejo entender? Con jóvenes mayores de edad. Entonces, tú siendo mayor de edad, tú siendo ya un ciudadano, bueno, en esa época cuando yo ingresé a la Villarreal yo tenía 15 años, yo cumplía 17 en junio todavía, pero igual me trataron como adulto. El catedrático abría la puerta y te decía lo siguiente, ¿no? Alumno o alumna que quiere comer, que quiere conversar, que quiere jugar, que quiere dialogar, que quiere mutear, las puertas están abiertas, se puede retirar de la clase. Así, en seco, en frío, te decía eso el catedrático. ¿Por qué? Porque él toma el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, el último párrafo, donde el profesor, el catedrático, tiene la libertad de cátedra. ¿Correcto, chicos? Tiene libertad de cátedra. Y lo mismo va a pasar con ustedes el día de hoy. Alumno o alumna que no tiene la cámara prendida por libertad de cátedra, yo le voy a decir chaucito. Lo voy a sacar de la clase. Paris, tu cámara. Fabiola, tu cámara. Yosimar, Paris, tu cámara. Por favor, alumno o alumna que no tiene la cámara prendida, yo lo voy a retirar del aula. Estoy hablando bien claro, ya les leí la Constitución Política del Perú, la libertad de cátedra. Profesor Mirko. Muy buenos días, maestro Lolo. Profesor Mirko, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Recuerde que el alumno Hernán, la señorita Yamilei,
tienen obviamente permiso de cámara por esta semana, nada más. Ya la otra semana ya deben estar obviamente regularizando todo eso. Y la alumna Fabiola me comentó que está con problemas ahorita de internet, por favor. O sea, de repente su cámara no va a estar prendida, apagada, no sé cómo lo podrá manejar, Fabiola Rodríguez, ya pero ingresó. sí, Acá está. sí, por esta vez nada más, ¿ya? Ya, ya. De ahí todo lo demás, profesor, con obviamente lo que usted está diciendo, la libertad de cátedra, lo saca nada más y me avisa, por favor, ¿ya? Ya. Porque hay jóvenes que no les gusta prender la cámara y bueno, acá no es así, ¿correcto? Acá no es así, ¿ya? Eso sería todo, maestro, por favor, continúe nomás. Listo, señores. Entonces ya escucharon a nuestro promotor, coordinador y maestro de aritmética, Rodolfo Reategui. Se va a aplicar la libertad de cátedra, no lo digo yo, lo dice la Constitución Política del Perú, lo cual indica que nosotros nos tenemos que basar a la norma de leyes. Alison Acuña, muy buenos días, señorita. A ver, dígame, Buenos ¿cómo días. nace la Constitución Política del Perú y por qué es importante? Es un documento que le estábamos explicando la semana pasada, nos va a servir bastante para la clase del día de hoy, ya que también estamos entrando este año a un conflicto militar entre Rusia y Ucrania, ¿correcto? Entonces, señorita Alison, ¿qué tan importante, cómo nace, para qué sirve la Constitución Política del Perú? Supongo que es para poner poner un orden al país. Ya, pero ¿qué es la Constitución Política del Perú? ¿Dónde están las leyes? Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es la Constitución Política del Perú? ¿Mm? ¿Qué es la Constitución Política del Perú? O en otras palabras, ¿qué es la Constitución Política? Por eso les digo, siempre tienen que tener la Constitución a la mano. Vamos, Alison. Tú puedes. Ya están No chateando. estoy Ya. segura. A ver, una alumna que está bien atenta, señorita Marisol Sagaceta, que solamente le veo su aretito, que está muy bonito. A ver, señorita Marisol, dígame usted, ¿en qué consiste la Constitución Política del Perú? ¿Qué es la Constitución Política? Porque recordemos que en el mundo todos los países tienen su propia constitución. Entonces, ¿qué sería la Constitución Política? ¿No? ¿Por qué es importante la Constitución Política? Ya, rapidito, 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 rapidito. Creo que es el artículo 139, no, 136, artículo, a ver. Rápido, señorita Marisol. Artículo 200, acá está. ¿Ya? A ver, señorita Marisol. Señorita Karen de la Cruz. A ver, vamos a ver. Está media preocupada, señorita. ¿Qué pasó? A ver. Yo podría decir, profesor, que la Constitución Política del Perú es importante porque es como un régimen de que valora nuestros derechos y también los artículos de lo cual un Estado debería tener poder, como el carácter jurídico y político. Es para más, es como una constitución legislativa. Ya. A ver, miren. Esto es lo que yo ayer desarrollé con los chicos del instituto.
Se los voy a pasar igual, se los voy a pasar también a ustedes. Justo ayer nos tocó derechos humanos. El tema que el día de hoy vamos a desarrollar se llama coexistencia pacífica. ¿Ya? Lo voy a enviar ahora se lo voy a enviar ahora a ustedes por el chat para que todos lo tengan. ¿Ya? Y la verdad les digo, esto es un tema muy bonito, es un tema, ayer los chicos les encantó este tema. ¿Y por qué? Porque muchos de ustedes como jóvenes, como adolescentes, no saben sus derechos, ¿no? No conocen sus derechos, ¿correcto? Entonces, cualquier persona, incluso los policías, te pueden agarrar de tonto, ¿no? Te pueden agarrar de incauto, e incluso te pueden lastimar, ¿no? ¿En qué sentido? Que a veces los policías piensan que al momento de gritarte, levantarte la voz, tú vas a sentirte ofendido, vas a sentirte mal, cosa que no debe ser así. Es por eso que muchos policías ya se han retractado de ese trato, ¿no? Y yo les había comentado una vez, ¿no? Yo cuando a veces los días sábados, los días domingos salgo a descansar un poco, a caminar por el centro de Lima, todo, ¿no? Me acuerdo que una vez un suboficial, y yo estaba pues con mi polito, mi short, mis sandalias, caminando por la avenida 2 de Mayo, y un policía con el dedo me puso aquí, en el pecho, ¿no? Me puso el dedo y me dijo documentos, ¿no? Entonces ese señor que habrá pensado que yo soy un indigente, que soy cualquier persona, ¿no? Y entonces, como estábamos justo con mascarilla y estábamos con los lentes, que yo no, yo uso lentes para poder ver, durante mucho sol no veo muy bien, y uso lentes, y entonces el suboficial me dice, me toca, ¿no? Me pone el dedo y me dice, documentos, me dice. O sea, desde el momento que un policía te pide documentos, está en su derecho, porque es la función de un oficial o suboficial de la Policía Nacional del Perú. Está en su derecho, ¿correcto? Pero, nunca un suboficial te puede tocar, nunca un suboficial te puede decir, ábreme tu mochila. Nunca un suboficial te puede requisar. ¿Me dejo entender? Eso, por favor, grábenselo bien. Si ustedes salen a caminar, salen, por ejemplo, con tus amigos, con tus amigas, empiezan a caminar por el bulevar o empiezan a salir a pasear, ¿no? Como todo ser humano que puede hacer, ¿no? Y entonces un policía te ve con una mochila y te dice, ábrame la mochila. ¿Correcto? ¿No? Te dice, identifíquese, su DNI, ¿ya? Ábrame la mochila. Eso no está permitido, jóvenes. ¿Correcto? Ningún policía te puede intervenir, salvo que exista una orden judicial. Ningún policía puede meter las manos en tus bolsillos, ni tampoco te puede requisar. ¿Qué cosa es requisar, no? Que a ti te va a tocar partes del cuerpo para revisarte si llevas un arma o estás portando algún alucinógeno. Eso ningún policía lo puede hacer. Por eso tengan bastante cuidado. Tienes que saber tus derechos. El curso de educación cívica sirve para esto, para que ustedes aprendan sus derechos. Hay derechos civiles, hay derechos constitucionales, hay derechos personales, y todo eso ustedes lo van a tener en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Está desde el artículo 1, o sea, numeral 1, hasta el numeral 24. Y el numeral 24 tiene la letra A hasta la letra H. Esos son todos los artículos que tú debes saber, conocer, aprendértelo de memoria, con la finalidad
de que tú puedas hacerte respetar. Y no es necesario que seas abogado o abogada para poder hacerte respetar tus derechos. También les recomiendo que lean el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que tiene el numeral 1 hasta el numeral 22. ¿Correcto? Que también te va a ayudar para que defiendas tus derechos personales, civiles y constitucionales, ¿no? Es como ayer un alumnito me decía, ¿no? Parece que el alumnito tiene una orientación sexual diferente, cosa que no está nada mal, porque vivimos en un país libre, democrático e independiente. Y este jovencito no había leído lo que es el artículo 5, ¿no? Revisen el artículo 5, ¿no? De la Constitución Política del Perú. Dice acá, la unión establece de un hombre y una mujer libre de impedimentos matrimonial que forman un hogar de hecho. Da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto se aplique. ¿Cómo se traduce el artículo 5? Justamente estábamos hablando de los derechos de quinta generación. Los derechos de quinta generación en nuestro país hablan de la protección de las comunidades andinas, comunidades nativas, y ahora se está sumando la comunidad LGBT. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de una comunidad LGBT, ¿qué te da a entender? Que prácticamente tú, hombre o mujer que tenga una orientación sexual diferente, no puede ser marginado, no puede ser discriminado, ni tampoco puede haber racismo con tu orientación sexual. ¿Correcto? Tú puedes tener una orientación sexual diferente. Eso no es un pecado, eso no es un delito. Al contrario, el artículo 5, que está en tu Constitución, se quiso modificar en el año 2014. El artículo 5, que habla especialmente del matrimonio, la familia, se quiso modificar para crear lo que se conoce como la unión libre, la famosa unión del matrimonio gay, ¿no? Donde una persona del mismo sexo podía contraer matrimonio. Pero si acá tú lees el artículo 5, dice bien claro, pues, la unión en matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, esa ley de la unión libre no puede proceder. ¿Cómo se llama cuando una ley va en contra de la Constitución, jóvenes? ¿Mm? Inconstitucional. Inconstitucional. Muy bien. Entonces, si decimos que se ha creado una ley que va en contra de la Constitución, a eso se le llama una ley inconstitucional. ¿Correcto? Es que aquí lo dice bien claro, pues. La unión de un hombre y una mujer se realiza a través del vínculo del matrimonio. ¿Correcto? Entonces, no podría existir, jóvenes, la unión libre. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda para continuar, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Profesor, una pregunta. Sí, te escucho, hija. ¿Por qué en otros países sí está libre la ley del matrimonio igualatorio? Sí, y acá no está. ¿En qué se diferencia? Ya, se diferencia en la forma educativa que nosotros tenemos. Es como, yo les puedo dar un ejemplo, ¿no? Algún día vamos a ser padres de familia, ¿no? Algún día vamos a tener nuestros hijos. Imagínate que nosotros salimos a pasear con nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Y nuestro hijo o nuestra hija nos dice, mira papá, mira mamá, esa niña, esa señorita se está besando con otra señorita. ¿Eso es normal? Te va a preguntar. ¿Eso es normal? Papá, mira, ese joven se está tocando con otro joven. Se están besando en los labios, se están tocando. ¿Eso es normal? Te va a preguntar. ¿Tú qué le puedes responder? ¿Mm? Yo a criterio personal le digo la verdad, me acuerdo que un día, este año, por ejemplo, yo estaba en una reunión social, estaba con unos amigos, estábamos por la Avenida Brasil, son más liberales los chicos de ahí. En Centro de Lima no sé, no he visto mucho, pero sí también me he ganado el pase de que algunos jovencitos están en un café bar y piden algún cóctel y creo que se les sube a la cabeza y ya se olvidan dónde están y empiezan pues a agarrarse la mano, a abrazarse o darse un piquito, ¿no? Pero para mí como una persona adulta, ver una persona del mismo sexo abrazándose, tocándose, para mí yo no le puedo decir nada porque es su vida. Otro, yo no soy homofóbico. Otro, que cada persona con su vida hace lo que le desea, lo que le venga en gana, porque no hay un delito para ser homosexual, por ser gay. No está penado, no está reglamentado en la Constitución. Al contrario, si ustedes revisan el artículo 2, el famoso numeral 2 dice acá, la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. ¿Ya ves? Ahí todo está en la Constitución, chicos. El tema es que tú tienes que leer y tienes que interpretar. Pero yo, si algún día sea padre y veo que esto de que una niña o una señorita esté abrazada, tocándose, besándose con otra mujer, yo tendría que explicarle a mi hijo, a mi hija, que esa actitud tiene dos conceptos, ¿no? Uno, primero tiene que saber, mi hijo o mi hija tiene que saber qué cosa es la palabra amor, qué cosas son los sentimientos, y después explicarle qué cosa es una orientación sexual, ¿no? Es un tema difícil porque ahora también se habla de la libertad de género, es algo tarado que yo lo he leído y no entiendo la verdad. Y incluso he visto videos de grandes personajes que hablan sobre la igualdad de género, que la verdad les digo, lo entiendo, pero no entiendo por qué crean la libertad de género. No lo entiendo yo. Porque solamente sabemos que son masculino, femenino, nada más. O sea, yo, si algún día embarazo a una mujer desde la pancita, le tengo que decir a mi hijo, tú vas a ser varón, tú vas a ser varón, tú vas a ser varón. Pero si la ecografía me dice que va a ser mujercita, ¿qué hago? Lo empiezo a vestir como varón. ¿Me dejo entender? Entonces, no entiendo por qué se da la libertad de género. Es un concepto tonto, es un concepto que en vez de avanzar estamos retrocediendo, ¿no? ¿O esto qué quiere decir? Que si mi hijo o mi hija nace con una orientación sexual diferente, yo lo tengo que cambiar y decirle, tú has nacido varón, vas a ser varón y tú tienes la función de procrear y casarte con una mujer. Pero si tiene una orientación sexual diferente, ¿qué puedo hacer? ¿Castrarlo? ¿Expulsarlo de mi casa?
desterrarlo de mi familia, no me parece correcto, ¿no? ¿Qué puedo hacer, jóvenes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen acerca de este concepto, no? Porque la verdad es parte de la vida, es parte de la sociedad. No podemos nosotros hacer lo que la ley no dice. Eso lo dice la Constitución. No podemos atacar, ofender a una persona que quizás tenga una orientación sexual diferente a la nuestra. Por eso les digo, o sea, es un tema bien amplio y muchos alumnos también me preguntaban, ¿no? ¿Qué hacer con la comunidad LGBT? Y yo les digo prácticamente, eso no es un cáncer, eso no te va a afectar a ti. Si tú eres heterosexual y ves que un amigo tuyo, siendo tú varón, un amigo tuyo te mira, te abraza, te coquetea, pues eso es la orientación sexual de él, no tuya, ¿no? Se ha comprobado científicamente que una persona que es gay, ¿no? Una persona que es gay, o sea, homosexual o lesbiana, estas personas nacen con esta orientación sexual. No es que en el camino te desvíes de tu orientación sexual, ¿ya? Eso se ha comprobado. No es que tú eres varoncito y por presión, porque tú eres simpatiquito, te empiezan a tocar, a agarrar, a abrazar, vas a tener una orientación sexual diferente. No es así, ¿ya? Entonces ahí hay mucho debate también, ¿no? Al igual que también los jóvenes y las señoritas andrógenas, ¿no? Hay jóvenes, son varones, hombres, ¿no? Pero tienen el cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, son quebraditos, delicaditos, pero su orientación sexual es heterosexual. Lo mismo pasa con las señoritas, ¿no? Hasta que hay señoritas tremendas, mujeres, grandotas, tremendas manos, toscas, ¿no? Pero son heterosexuales, ¿no? O sea, se sienten atraídas por el sexo masculino. A eso se le llama andrógenas, ¿no? Personas que tienen una orientación sexual definida, pero son heterosexuales, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que dar una opinión, ¿no? Pero bueno, ¿alguna pregunta, chicos, para seguir avanzando rapidito antes que la hora nos gana? Mira, qué rápido van a ser las 10 de la mañana. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Para empezar el tema de hoy, acá tienes características de los derechos humanos. Aquí lo dice bien claro, los derechos humanos son inherentes. ¿Qué quiere decir inherentes? Que todos nosotros poseemos derechos humanos. ¿Cuándo empiezan los derechos humanos de una persona, Yakir? Profe, ¿Cuándo una persona tiene sus derechos humanos? ¿Desde cuándo? desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción. No se olviden eso. Los derechos son inherentes porque toda persona tiene derechos humanos desde el momento de su concepción. ¿Correcto? Todos los seres humanos que están en el vientre de su madre, ya desde ese momento, desde la concepción, ya tienen derechos humanos. ¿Sí? Son universales los derechos humanos porque son para todos e incluso para los reos son derechos universales. A un reo se le juzga por el delito que cometió, pero sigue siendo un ser humano y como tal se le respeta como ser humano, por más asesino, por más delincuente que sea. Por eso se dice que los derechos son universales. Exigibles. ¿Cómo se exigen los derechos en nuestro país? 1. Tenemos el Ministerio Público
tenemos la Comisaría del Perú, la Comisaría, la Policía Nacional del Perú, tenemos el Ministerio Público, tenemos la Corte Superior, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que hacen prevalecer los derechos humanos, así como también tenemos la Corte de San José de Costa Rica, que se ubica en la OEA, y también tenemos el órgano internacional más grande, que es la ONU, en el cual nosotros como seres humanos exigimos los derechos humanos. Son inalienables los derechos humanos porque nosotros no podemos renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una nacionalidad peruana y nos regimos bajo las leyes peruanas. Es por eso que hace un momento yo les pregunté y les dije, ¿no? ¿Qué cosa es la Constitución Política del Perú? ¿Para qué sirve la Constitución Política del Perú, no? La Constitución Política del Perú es el conjunto de leyes. Es una norma jurídica, el cual sirve para proteger, sirve para amparar los derechos humanos de todo ciudadano, para amparar y proteger a la sociedad y a la vez elegir a los soberanos y representantes de nuestro país. Es por eso que se dice que los derechos humanos son inalienables. Nosotros no podemos renunciar a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en la Constitución Política del Perú vas a encontrar que todos los ciudadanos del país son sujetos de derecho. Todos nosotros, todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adulto mayor, somos sujetos de derecho. ¿Qué es ser sujeto de derecho? El sujeto de derecho son todos los ciudadanos que están protegidos, amparados por la Constitución Política del Perú. Por eso nosotros somos sujetos de derecho. ¿Correcto? Listo. Son inviolables porque nosotros, como seres humanos, tenemos derechos humanos. La Constitución, la Corte Internacional de Derechos Humanos nos protegen, nos amparan, por eso que nuestros derechos son inviolables. Profesor, ¿cuándo se acaban tus derechos? Cuando atentas con los derechos de otra persona. Ahí se acaban tus derechos. Eso fue una pregunta de examen de admisión. Grábenselo bien. ¿Cuándo se acaban tus derechos civiles, tus derechos personales, tus derechos constitucionales? Cuando tú atentas contra los derechos de otra persona. Si tú le pegaste a un hombre o a una mujer, tú como agresor estás perdiendo tus derechos civiles, tus derechos constitucionales, tus derechos personales. ¿Correcto? Tú robaste el patrimonio de otra persona. Tú eres el ladrón, el delincuente. Entonces ahí se están acabando tus derechos personales, tus derechos civiles, tus derechos constitucionales. ¿Me dejo entender? Ya. Tú haces apología del terrorismo. Entras al delito de narcotráfico. Automáticamente tú estás perdiendo tus derechos civiles, personales y constitucionales. ¿Ya ven? Entonces, para el examen, ¿no? Para las prácticas, ¿cuándo acaban tus derechos? Cuando tú atentas contra los derechos de otra persona. Otro guión, ¿no? ¿Cuándo se acaban tus derechos? Por sentencia judicial expedita por un juez. Acaban tus derechos civiles, tus derechos personales y tus derechos políticos, porque vas a estar recluido en un penal. Por esos dos motivos, un ciudadano pierde sus derechos.
Preguntas, dudas, alguna duda, algo que no te haya quedado claro, por favor, rapidito para seguir avanzando antes que nos gane la hora. ¿Ya? Preguntas, rapidito, chicos, preguntas, dudas. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué ley se quitó o qué ley se aumentó para que la pena de muerte ya no esté válida? Ya. A ver, creo que ese está en el artículo 199, creo. A ver, un ratito. Acá en el Perú, ya, escuchen bien esto, acá en el Perú no puede haber pena de muerte porque nosotros estamos dentro de un tratado internacional, ¿correcto? Y el tratado internacional que nosotros formamos parte es el Tratado de San José de Costa Rica. Porque nosotros estamos dentro del Tratado de San José de Costa Rica, el Tratado de San José de Costa Rica, que nosotros somos parte desde el año 1979, nosotros no podemos aplicar la pena de muerte, a pesar que en la Constitución Política del Perú dice, ¿no?, que una persona va a ser aplicado a la pena de muerte siempre y cuando esta persona haya realizado la traición a la patria en época de guerra, ¿no? Eso lo dice la Constitución Política del Perú. Pero nosotros no podemos aplicar la pena de muerte porque estamos incluidos dentro de un tratado internacional. Y el tratado internacional se llama el Tratado de San José de Costa Rica. ¿Correcto? Entonces, por tal motivo, en el Perú no podríamos, por más que nos duela, no podríamos darle la pena de muerte al delincuente que nos robó, al delincuente que nos sustrajo nuestras pertenencias, ¿no? Entonces, como tal, la pena de muerte en el Perú no circula desde la época de 1979. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte, ¿ya? Somos parte de el Tratado de San José de Costa Rica y formamos parte de la OEA y la ONU. Por eso es que nosotros a los delincuentes, a los terroristas, narcotraficantes, no podemos aplicarle la pena de muerte. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Acá ves, artículo 140. Ahí está, artículo 140. En el artículo 140 dice bien claro, ve, la pena de muerte solo puede aplicarse por delitos de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados los que el Perú es parte obligada. Ahí está, artículo 140. O sea, nosotros no podemos aplicar la pena de muerte porque nosotros estamos incluidos dentro de tratados, ¿no? El Tratado de San José de Costa Rica, nosotros formamos parte de la OEA, nosotros formamos parte de la ONU, ¿correcto? Ahora ustedes preguntarán también, ¿no? Y dicen, profesor Mirko, ¿y por qué antes los policías capturaban a un delincuente y le daban de alma, pues, ¿no? Lo agarraban a garrotazos, no sé si ustedes se recordarán, ¿no?
agarraban a un delincuente, tres policías agarraban a un delincuente y pucha que lo agarraban a garrotazos, ¿no? Revisa la Constitución, el artículo número 2, artículo número 2, la letra H, artículo 2, numeral 24, letra H. Ahí lo dice, ve. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a tortura o a tratados inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplee incurre en responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad habría? Penal y civil. ¿Me dejo entender? ¿Por qué penal? Porque tú no puedes atentar contra el cuerpo, la vida y la salud de otra persona. Penal, ¿por qué? Porque cuando te detectan culpable, tú vas a pagar una reparación civil. ¿Ya ven? Por eso es que los delincuentes tienen derechos, pues. Es delincuente, es un ser humano. Se le va a juzgar por el delito, pero tú no puedes tocarlo, no puedes golpearlo, no puedes lincharlo. ¿Correcto? Pero, denme un minutito, ¿ya? A ver, un ratito. Poder ejecutivo. A ver. Ya. Pero, escuchen chicos, ¿ya? Nosotros jóvenes, ¿ya? Nosotros como peruanos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los delincuentes, ¿no? Cuando nosotros decimos, mira, ¿por qué este delincuente sale libre? Mira, ¿por qué la sociedad en que vivimos está de cabeza, ¿no? ¿Por qué nosotros como ciudadanos, que somos libres, independientes, vienen extranjeros, o también los mismos peruanos, ¿no? Cometen delitos, ¿no? Nos roban, nos sustraen nuestras cosas, e incluso nos agreden, ¿no? Nos pueden meter un balazo o nos pueden cortar, ¿correcto? Entonces, nos causa una cólera, ¿no? Nos da una sensación de impotencia no hacerle nada a este delincuente, ¿no? Y ya sabes que los policías no pueden aplicar tortura, golpes a un delincuente, ¿ya? Pero, si revisas la Constitución Política del Perú, dice, ¿no? El derecho a la ley emana del pueblo. Es por eso que acá en el chat voy a colocar lo siguiente, ¿no? El famoso Ushunan Shampi, a lo que se le conoce como justicia por mano propia. Ahí está. ¿Qué cosa es el Ushunan Shampi, no? En la época de los incas, cuando una persona cometía un delito, cuando una persona robaba, cuando una persona cometía un delito grave o cometía, pues no, un robo, un asalto o mataba a alguien, se aplicaba el Ushunan Shampi, que es la justicia por mano propia.
¿Ya? Es lo mismo que hay una obra que se llama Fuente Ovejuna, no sé si ustedes lo habrán leído. Cuando el alcalde de un pueblo cometía abusos, robaba, ¿no? Entonces el pueblo se cansó de eso, el pueblo se levantó contra el alcalde y eso se llama Ushunanshampi. Lo encontré, chicos. Artículo 138 dice, función jurisdiccional. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Ahí lo dice todo. Un policía no puede linchar a un delincuente, ¿no? Porque saben que lo pueden dar de baja. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando a partir del 2014 decían, ¿no? Chapa tu choro y déjalo cojo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, ¿se acuerdan, no? Es algo bien chistoso, ¿no? Chapa tu choro y déjalo cojo, déjalo paralítico, ya. Entonces, si a un joven, un delincuente, ya por decirlo así, sube a un segundo piso de una casa, ¿no? Y entonces empiezan pues a tratar de bajarse un televisor, ¿no? Eso se llama hurto agravado, es un delito. Pero lo capturan con las manos en la masa, ¿no? Llaman a los policías suben al segundo piso, le quitan el televisor, pero el pueblo exige justicia, pues. Entonces, no sé si ustedes vieron eso lo que pasó en Ancash, ¿no? Que a este gato techero, los policías lo empujaron a este joven para que el pueblo lo linche, pues, ¿no? Y el pueblo le dio de alma, pues. Ahora yo les pregunto, con el artículo que yo te he leído, si a este choro lo calatean, le quitan sus prendas de vestir, lo linchan, ¿podrían ir presos? ¿Sí o no? ¿Ah? Vamos, respondan, chicos. Capturan a un joven delincuente, ¿no? Y posteriormente, pues no, lo linchan. Lo agarran a maderazos, a palazos, lo patean, le quitan sus pertenencias, lo amarran a un poste, sacan querosene, compran gasolina en madrugada, ahí sí te venden la gasolina, ¿no? Y quieren freír a este delincuente. La pregunta es, ¿el pueblo se iría preso? ¿Mm? Acá en el Perú, el departamento de Ancash, el departamento de Cajamarca tiene sus rondas vecinales. La pregunta es, ¿se irían presos? Vamos, chicos, rapidito, mira, ya son las 10, nos gana la hora. ¿Mm? Vamos, apoyen a la clase. ¿Se irían presos, chicos? A ver, ¿qué opinan? Paris dice que no. ¿Qué otro alumno o alumna responde? ¿Qué otro alumno o alumna da su opinión? Capturan a un delincuente, lo linchan a maderazos, a tablazos. ¿El pueblo puede irse preso? Nicole Rivera dice sí, porque estarían violando sus derechos, ¿ya? Entonces, como te vuelvo a repetir, lee el artículo 138. Ahí dice bien claro, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. ¿Ya ves? Emana del pueblo. No sé si ustedes habrán visto el noticiero, ¿no? Y acá en el departamento de Ancash y en el departamento de Cajamarca,
Las rondas vecinales han entrado a bares, cantinas, a prostíbulos. A los parroquianos, hombres que van a esos lugares turbios, ¿no? Y a las mujeres que prestan servicios sexuales, los han arrestado. A los parroquianos les han hecho una filmación, les han tomado fotos, les han pedido su nombre y apellido y los han publicado en las redes sociales para que sus esposas se enteren de lo que están haciendo, ¿no? Y como castigo les han hecho ranear, han hecho ejercicios, ¿no? Pero a las señoritas que venden su cuerpo por caricias, ¿no? Por realizar el acto sexual, a ellas las han flagelado, ¿no? Con ondas, con guaracas, con látigos, a las meretrices las han flagelado, ¿no? Y han cerrado estos lugares libidinosos. Por eso acá la Constitución Política del Perú dice, ¿no? La potestad de administrar justicia emana del pueblo. ¿Correcto? Emana del pueblo. Y se ejerce por el Poder Judicial. Aquí no te dice que está prohibido lincharlo, ¿ah? Tú puedes linchar, castigar a este delincuente. ¿Por qué? Porque estás haciendo justicia propia, pues. Pero sí no puedes matarlo, pues. ¿Ya ves? Preguntas, dudas. ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Preguntas. ¿No tiene ninguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ya, listo. Entonces, ahora que ya hemos hablado un poco de los derechos humanos, ahora que tú sabes que la justicia emana del pueblo, ahora que también tú sabes de que no puede haber una guerra. ¿Por qué no puede haber una guerra? ¿Por qué no puede haber una tercera guerra mundial? Porque estás violando los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son irrenunciables, inherentes. Los derechos humanos son imprescriptibles, o sea, no prescriben con el tiempo. Tú mataste a un hombre, a una mujer en el año 1999. Se comprobó que has matado. Has huido del Perú. ¿Correcto? Pero si hay una batida, pero si hay, por ejemplo, ¿no? Una orden de captura a tu nombre. Y tú dices, ¿no? Ah, ya pasó 10 años, pues. Ya no pasa nada. Pero si ya salió una orden de captura porque mataste a una persona, los derechos humanos, ¿qué dice que son? Son universales. ¿Qué más? Son imprescriptibles, o sea, no prescriben con el tiempo. Si hay una orden de captura a tu nombre, por más que haya pasado 10, 15, 20 años, la orden de captura sigue vigente. Porque tú has cometido un delito, has matado a una persona. Y por tal motivo vas a ser capturado, juzgado y sentenciado. Es el mismo caso que pasó el presidente Alberto Fujimori, pues. 1997, ¿qué se dio? Se dio el atentado contra la Universidad de La Cantuta, catedráticos y alumnos desaparecieron, así como también se dio el atentado con jóvenes en Barrios Altos,
¿Qué año sucedió eso? 1997. ¿Cuándo capturaron al presidente? Año 2002. ¿Cuándo le abrieron la instructiva de investigación? 2003. Y hasta la fecha está recluido en Dinores. ¿Por qué? Porque fue juzgado por lesa humanidad. ¿Qué cosa es lesa humanidad? Es asesinar a personas de forma violenta. Y ahí ves claramente que ya tú no puedes matar a una persona y quedar impune. Los derechos humanos son imprescriptibles, no prescriben con el tiempo. Por eso es que el presidente Fujimori lo sentenciaron a 25 años, ¿no? Mató a seres humanos y los derechos humanos no prescriben con el tiempo. ¿Correcto? Aquí tenemos la coexistencia pacífica. Entonces tenemos que recordar lo siguiente, ¿ya? Acá en el chat. Tenemos que recordar lo siguiente. Año 1948 se creó los derechos humanos. ¿Correcto? Derechos humanos. El cual están inscritos en la ONU y la OEA. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. 10 de diciembre de 1948, los derechos humanos empiezan a circular a nivel nacional y a nivel mundial. Y hablar de derechos humanos, los derechos humanos son inherentes, son universales, son individuales, son independientes, son indescriptibles, no prescriben con los tiempos. ¿Correcto? Y cuando hablamos de derechos humanos, tendríamos que hablar del derecho de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Ahí está. Cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos tenemos que ubicarlos en primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. ¿Correcto, chicos? Profesor, ¿por qué no puede haber una guerra entre Rusia y Ucrania? Facilito tu respuesta, ¿no? Iríamos a los derechos de tercera generación. Tercera generación. En los derechos de tercera generación, ¿qué se busca? La paz mundial. ¿Qué se busca? El orden social. ¿Qué se mantiene? Se mantiene un ambiente sano y habitable. Ahí está tu respuesta para tu práctica, para tu examen, ¿no? No puede haber una guerra, una tercera guerra mundial, no puede haber un conflicto militar. ¿Por qué? Por los derechos de tercera generación. Uno, los derechos de tercera generación busca la paz mundial, una coexistencia pacífica, que es el tema que estamos desarrollando nosotros ahora. Los derechos de tercera generación busca un orden social. ¿Qué quiere decir orden social? No puede haber invasión, declaratoria de guerra, no puede haber el estado de emergencia ni el estado de sitio. El estado de emergencia, el estado de sitio lo vas a encontrar en la Constitución Política del Perú, artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Se llama régimen de excepción y estado de emergencia. ¿Ya? ¿Correcto, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, por eso se llama un orden social, ¿no? En un país no puede haber
estado de sitio, presunta invasión, no puede haber un estado de emergencia. Hasta el día de hoy todavía no se levanta el estado de emergencia entre Lima y Callao por la ola de robos, sicariato, asesinato, delincuencia, hurto agravado. O sea, hasta el día de hoy todavía no se levanta el estado de emergencia en Lima y Callao, ¿no? Los derechos de tercera generación también habla de un ambiente sano y habitable. No puede haber contaminación ambiental, no puede haber la tala de árboles porque eso daña el ecosistema. No puede haber contaminación ambiental ni uso de algunos productos físicos, químicos que dañen a la vida humana. Por eso mira qué tan importantes son los derechos de tercera generación. Preguntas, dudas. Preguntas. Vamos, chicos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Algo que no te haya quedado claro, rapidito. Preguntas, dudas. Profesor, ¿Sí? ¿a Rusia no le importa de que esté quebrantando los derechos humanos o alguna organización podría detenerlo? La OTAN. Ya se hizo la asamblea en Bruselas. La OTAN tiene una asamblea que se encuentra en el país de Polonia. Se llama la Asamblea de Bruselas. Entonces, Ucrania y Rusia ya están negociando, porque eso se llama negociación, negociar la paz. Pero el presidente Vladimir Putin lo que quiere es ingresar a lo que conocemos como la ciudad de Kiev y dominar el comercio sobre lo que es la península de Crimea, ¿no? O sea, sí o sí, Rusia quiere entrar a Crimea para dominar la explotación del petróleo, así como también extender su dominio sobre las aguas del Mar Negro. Eso es lo que quiere hacer Vladimir Putin, ¿no? Pero el presidente de Ucrania, Mikhail Yerevskensky, dice no. Nosotros tenemos que negociar el suelo ucraniano, la explotación del petróleo, porque aquí lo que se ve claramente es que Vladimir Putin lo que busca es sí o sí apoderarse, dominar el petróleo, que es uno de los elementos más importantes a nivel mundial, porque genera economía, genera comercio, ¿no? Entonces, para que exista una coexistencia pacífica, primero se tiene que respetar los derechos humanos. Segundo, se tiene que respetar el derecho de territorio y nación, a lo que se le conoce como la ley de bandera. ¿Qué cosa es la ley de bandera? La ley de bandera es el respeto de un país, que no puede ser violado ni tampoco invadido por otra nación, ¿no? Entonces, a eso se utiliza la palabra negociación, ¿no? Hay que negociar este proceso económico, territorial también, ¿no? Vamos, chicos, pregunten. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ya. Como ya sabemos, los derechos humanos nacen a partir del año 1948, entonces, a partir del año 1948, ¿ya? A partir de 1948, los derechos humanos empiezan a circular, ¿sí? Pero también tienes que saber lo siguiente, ¿no? Pones acá
1945 nace la ONU, que antiguamente era llamado la Liga de Naciones. 1948 nace la OEA. Anterior a 1948, se me pasó, nace la OTAN. 1948 nace la OEA. Ahí está. 1945 el presidente Franklin Roosevelt crea la ONU, antiguamente llamado la Liga de Naciones. 1947 nace la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte. 1948 nace la OEA, el cual el 10 de diciembre de 1948 crea la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Convención Internacional de Derechos Humanos, que entra en vigencia a partir del año 1979, con el cual los derechos humanos son inherentes, universales, imprescriptibles, y como tal los derechos humanos empiezan a extenderse por los 56 países que están inscritos en la ONU y los 48 países que están inscritos en la OEA. Y como tal, los derechos humanos van a ser fundamentales para la vida. Se crean los derechos de primera generación, en donde los derechos de primera generación están los derechos de la persona, los derechos civiles y los derechos políticos, lo cual indica que dentro de los derechos de primera generación está el derecho a la vida, está el derecho a la propiedad, está el derecho a la recreación, está el derecho a crear, a fundar partidos políticos, está el derecho de primera generación, el derecho a la libertad de tránsito. Nacen los derechos de segunda generación, que hablan acerca de los derechos constitucionales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho económico. Los derechos de tercera generación, que es lo que estamos desarrollando ahora, que habla, que explica de una coexistencia pacífica, que no puede haber una tercera guerra mundial, que debe haber un ambiente sano y habitable. Los derechos de cuarta generación son aquellos derechos que hablan acerca de la tecnología, la ciencia y la cultura. Estaríamos hablando de la UNESCO. Así como también los derechos de cuarta generación se encargan de proteger el avance de la medicina, el trasplante de corazón, el trasplante de hígado, el trasplante de riñón, lo cual la medicina, dentro de su avance científico, hace que la medicina ayude al ser humano a vivir satisfactoriamente, a no tener ningún mal. La medicina ha avanzado tanto que podemos hablar de la clonación, algo que se dio a partir del año 1999 hasta el año 2000, cuando se clonó a una oveja llamada Doddy, ¿no? Doddy, ¿no? De que esta oveja no duró más de medio año porque empezó a enfermarse, sus células empezaron a degenerarse y murió. ¿Quién no dice por ahí que de repente clonaron a un ser humano, ¿no? La ciencia, a través de la clonación, quiso el ser humano hacer Dios, ¿no? Por ese lado la iglesia lo vio de esa manera, ¿no? Pero si vamos en un avance a 20, a 30 años y hablamos de la clonación y decimos que la clonación va a ser favorable, ¿en qué sentido? Favorable porque, uno, tú puedes sufrir del cáncer a la sangre, leucemia. Tú puedes sufrir de repente fallas al corazón, ¿no? Y no hay un donante de corazón, no hay un donante de médula ósea, no hay un donante de riñón, un donante de hígado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Clonar un órgano, pues. ¿Ya ves? Entonces, por tal motivo, en un futuro no muy lejano,
la clonación va a ser parte de nuestra vida, ¿no? Los derechos de quinta generación en nuestro país defienden, protegen las comunidades andinas, nativas y ahora la nueva comunidad LGBT. Estos derechos humanos que te he mencionado sirven, ¿por qué? Porque el problema surge a partir de 1945 hasta 1991, cuando se produce la Guerra Fría. Ahí está. Termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, y automáticamente estaría surgiendo la Guerra Fría. La Guerra Fría se inicia justo a finales del mes de octubre de 1945, en donde los países de Estados Unidos capta el modelo capitalista y la Unión Soviética capta el modelo soviético. La Guerra Fría consiste en que estos dos países, entre forma clandestina, oculta, empieza un conflicto de poderes, una lucha por el poder político, social, cultural, económico. La Guerra Fría consiste en la expansión del capitalismo por parte de Estados Unidos y el socialismo por parte de la Unión Soviética. Esto indica que en un futuro no muy lejano podía explotar una tercera guerra mundial. De ahí empezaría ya los avances por parte de Estados Unidos, y que Estados Unidos tenía países aliados, como el caso de Inglaterra, Francia, que son países que automáticamente van a buscar la economía de un país, la economía de una nación, buscando la materia prima, ¿no? Entonces, la Guerra Fría consiste mayormente en tratar de dominar la materia prima. Tratar de dominar qué país se va a quedar con qué continente, porque se ha encontrado yacimientos energéticos, se ha encontrado fuentes de riqueza, oro, plata, petróleo, gas, níquel. Ahora está el coltan, ¿no? Les comenté del coltan, les expliqué qué cosa es el coltan. Acá lo anoto, ¿ya? Coltan. El coltan fue descubierto en el año 1989 en el Congo. Esto es África. En 1978 se descubre coltan en Colombia y posteriormente en Chile. En el año 2004 el coltan se descubre en Perú, ¿ya? Se descubre en Perú, entre las regiones de Arequipa y Moquegua. Profesor, disculpen mi ignorancia, pero ¿qué es el coltan? El coltan es un mineral metálico. Está conformado por columbita y está conformado por tantalita. Son dos metales, son dos minerales metálicos, columbita y tantalita. La unión de esos dos metales se llama coltan. ¿Para qué sirve el coltan? El coltan sirve como un transistor. Si tú abres tu celular, tú abres tu laptop, tu televisor, tu computadora, tu PC, vas a encontrar unos objetos pequeños en forma cuadrada, ¿ya? Que tienen pequeñas herraduras como transistores. Esos cuadraditos de color medio negro es el coltan, que sirve como conductor electrónico.
Por eso es que el coltan es carísimo. El coltan, mientras tenga mayor porcentaje de coltan un sistema eléctrico, es más caro. Entonces, ahora tú te preguntarás, ¿no? ¿Por qué un iPhone, un celular Samsung es caro? Porque sus componentes son caros. Revisa tu celular, ahí vas a encontrar unos cuadraditos de color negro, ¿no? Tienen unos pequeños alambres a los costados. Es por eso que ese es el coltan, pues, ¿no? Es un metal mineral o un mineral metálico que sirve como transistor electrónico. Tú dices, ¿no? Mi celular tiene 3, 4 años y ya se ha puesto lento, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, dejas cargado tu celular por 3, 4 horas, eso malogra el coltan, hace que tu celular se vuelva lento. 2, tu celular se llena su memoria RAM, ¿no? Y automáticamente tu celular se vuelve más lento. Y para que nuevamente vuelva a ser más veloz, tú tendrías que flashear tu celular, ¿no? Tienes que borrar todo y reinstalar nuevamente todo, ¿no? Pero el coltan, a la fecha, es uno de los metales muy pedidos en la tecnología internacional, porque con el coltan pueden fabricar celulares, laptops, tablets, iPad, televisores, laptops, PCs. El coltan va especialmente en las placas de memoria. Entonces, esta Guerra Fría tiene como consecuencia invadir continentes, países, para extraer su materia prima. Desgraciadamente, las guerras, ¿por qué se producen? Por la búsqueda de materia prima, por querer dominar el mundo, porque explota una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque ambos países quieren invadir continentes para sacar provecho de las fuentes de riqueza que cada país posee, ¿no? Estados Unidos, por su parte, nadie lo llamó, solito se invitó en la famosa guerra que se va a dar en Corea, la guerra que se va a dar en China, la guerra de Vietnam. Nadie llamó a Estados Unidos, pero Estados Unidos solito se llegó a invitar. Aquí, por ejemplo, tenemos la famosa guerra de Corea, 1950 hasta el año 1953. Automáticamente, ¿por qué ingresan a Corea, no? Si ustedes recordarán, Corea, anterior a la guerra de Corea, existió la famosa guerra del opio. 1889 hasta el año 1901, Japón invade a Corea por la posesión de opio. ¿Qué es el opio? El opio es prácticamente una planta que se extrae de la amapola con la finalidad de elaborar algunas plantas y medicinas. Entre ellos tenemos la morfina, que sería un producto usado para analgésico, ¿no? Entonces Japón invade a Corea, China apoya a Corea, Rusia apoya a Corea, al final Japón derrotó a todos. Y es por eso que ahí Corea no solamente tiene el gran desarrollo de amapola, hay también producción de algodón, azúcar, cobre, lana, arroz. Entonces, al ver que Corea es un país en desarrollo, Corea del Norte y Corea del Sur se dividen. Corea del Norte recibe apoyo de la Unión Soviética, Corea del Sur recibe apoyo de Estados Unidos. La guerra se inicia en 1948 con la división de Corea.
Corea del Norte tiene a la zona llamada Pyongyang y Corea del Sur tiene la capital llamada Seúl. 1948 empieza la crisis. 1950 empieza la guerra. 1953 no llegan a ningún acuerdo. 1954 Corea se divide en 2 estados. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos sucesos que se dieron en Corea. 1945, Corea fue invadido primero por Francia. Se desarrolla un tratado llamado el Tratado de Amiens. Francia es expulsado de Corea. 1946, Corea, al terminar la Segunda Guerra Mundial, lucha por la expulsión de Japón. La ONU, por intermedio de su Consejo de Seguridad, eso no se olviden, para que exista la paz en el mundo, se desarrolla el Consejo de Seguridad, pertenece a la ONU, entran en diálogos para que Corea pueda ser libre e independiente y salir de la invasión de Japón, ya que Japón había sido completamente destruido por las 2 bombas atómicas que Estados Unidos le envió a Hiroshima y Nagasaki. Para 1948, Corea se llama la República de Corea. Lastimosamente, para el 25 de agosto de 1948 empieza la crisis en Corea. Hay una República Democrática Popular, el cual pertenece a Corea del Norte, y hay una República Comunista Socialista que pertenece a parte de Corea del Sur. Revolución China. ¿Por qué explota la Revolución China? Para empezar, la Revolución China se inicia porque dentro de China, China estaba siendo todavía gobernado por un emperador, el rey o emperador Qi Anming. China, ya finales de la Primera Guerra Mundial, China decide empezar a liberarse, empezar a buscar de que China sea una república democrática independiente. China, para 1948, expulsa a Japón, que había invadido Manchurias y a Hong Kong, y a una pequeña isla llamada Taipei, que hoy es Taiwán. Para 1956, el pensamiento del señor Mao Zedong desarrolla su pensamiento comunista, apoyado por un ejército de estudiantes, soldados y obreros llamados la Kuomintang, con el cual este grupo militar, la Kuomintang, busca con el primer ministro Chiang Kai-shek establecer una república democrática independiente. Esta revolución china indica que China se va a dividir en 2 estados. Una república democrática china y una república socialista china. Por eso que hoy en día hablamos de China del Norte y China del Sur. China del Norte está apoyado por la Unión Soviética. China del Sur está apoyado por Estados Unidos. En China del Sur tenemos una ciudad muy importante llamada Hong Kong, que prácticamente es la ciudad más tecnológica que puede existir dentro de China. 1956, la isla de Taipei hoy se hace llamar Taiwán. Año 2013, China establece a la ONU que la isla de Taiwán le pertenece a China.
2016, Taiwán logra su independencia, su liberación. Año 2019, antes de la pandemia, China empieza a sobrevolar espacio aéreo de la ciudad de Taiwán. Y este año, parece que se han puesto de acuerdo, pero China está realizando prácticas aéreas en espacio de Taiwán. O sea, probablemente también exista un conflicto militar China-Taiwán y paralelamente Rusia-Ucrania. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Para terminar, tenemos acá la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se dio por primera vez a partir del año 1959, cuando Cuba era gobernado por un presidente llamado Fulgencio Batista, el gobierno de Batista, un gobierno dictatorial, un presidente cubano, pero con ideas capitalistas, estableció que Estados Unidos entre a Bahía de Cochinos, a Guantánamo y a la propia Habana. ¿Para qué? Para que Estados Unidos se lleve petróleo de la Bahía de Cochinos, así como también entren a explotar minerales, carbón, azufre, cobalto de la zona de Guantánamo. Posteriormente a eso, para el mismo año 1959, aparecen tres personajes importantes: el señor Fidel Castro, Che Guevara, Ernesto Guevara, el Che Guevara, y Camilo Cienfuegos, que justo el 30 de noviembre de 1959 realizan el ataque al cuartel Moncada. En este cuartel son capturados el señor Fidel Castro y Ernesto Guevara, que van a ser expulsados, exiliados a la Ciudad de México. Al año siguiente, en un barco llamado Brahma, deciden regresar hacia la zona que hoy conocemos como la playa de las Coloradas, en donde ahí aparece un señor llamado Camilo Cienfuegos y que va a ayudar a llegar a Fidel Castro a la zona de Sierra Maestra, con la finalidad de que ahí se encuentren soldados cubanos con apoyo de la Unión Soviética y ataquen nuevamente a lo que es la zona del cuartel Moncada para llegar a posesionarse de la Habana y así sacar a través de un golpe de Estado al presidente Batista, ¿no? Fulgencio Batista. Para 1959, señores, Fidel Castro es nombrado presidente dictatorial de Cuba, gobierna más de 25 años Cuba. Fidel Castro tuvo contacto con Stalin y después con Nikita Khrushchev, presidentes de la Unión Soviética, con el cual Estados Unidos recibió apoyo militar de la Unión Soviética, armas, municiones, ropa de guerra. Lastimosamente, este señor dictador muere en el año 2016. Queda su hermano Pedro Diego Castro, que gobernaría hasta el año 2019 y esperando ya su muerte para que entre ya José Valdés Pino, un general del antiguo régimen castrista. Señores, no les quito más su receso. Hasta aquí nos estaríamos quedando. Nos vemos, señores. Chau, chau. Se me cuidan. Hasta el día sábado. ¿Ya?